los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron todas las 24 de marzo del 2020, 44 años después del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, comenzamos desde la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara con la afirmación: sin derechos humanos no hay salud. Han pasado 44 años y sin embargo siguen apareciendo datos. No necesariamente datos nuevos, sino datos resignificados, datos que unos conocían, datos que otros no, cosas que se empiezan a hablar, porque las marcas de la dictadura permanecieron mucho más allá que su tiempo físico. Siguen apareciendo datos, hoy mismo aparecían datos sobre ciudades plantadas en Tucumán, en las zonas rurales, a partir de un proyecto en ese momento, digamos, del dictador Bussi, digamos, en las zonas rurales. Y entonces parece, digamos, como un yacimiento siempre, digamos, por brindar más y más material para entender qué pasó exactamente en esos años. Me parece que en concreto tenemos víctimas del terrorismo de Estado que están expresadas, digamos, en esos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Pero no son las únicas víctimas. Son también, digamos, sus familiares directos, indirectos, sus amigos, todos y todas las que han sufrido violencia institucional, violencia social, todos y todas quienes no han podido expresar, digamos, durante esos años y a veces por muchos años más, a veces décadas después, digamos, la violencia a la que han sido sometidos y al mismo tiempo, digamos, el daño posterior, deleterio, permanente, que se expresa en imposibilidades, se expresa en terrores, se expresa en sueños, se expresa en pesadillas, se expresa en dificultades para relacionarse con el otro. De alguna manera son cosas para mí importantes en lo personal, porque estoy reflexionando sobre esto, como todos los años, pero este año trabajando en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es para la Argentina, para la historia, para la salud pública, digamos, un lugar muy especial. Es claramente el proyecto de la generación del 80, una generación del 80 que moderniza la Argentina, una generación del 80 que tiene que ver con los padres higienistas, que tiene que ver con la educación pública y también con la salud pública y esa mezcla de salud pública y educación pública que es la sanidad escolar, casi parte del origen de la pediatría. Todo eso está ocurriendo alrededor de un siglo atrás, digamos, en 1880, cuando, digamos, se decide la creación de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, una provincia que cumple este año 200 años. Esta ciudad y esa época no es indiferente, no es, digamos, separable, no es distinguible de que también, digamos, la generación del 80 representa o se sustenta fundamentalmente en un genocidio. La Argentina vivió un genocidio en la década de los 70, pero es su segundo genocidio porque el genocidio correspondiente a la eliminación, al ataque, al genocidio sobre los pueblos originarios, no solamente, digamos, demográficamente, sino también culturalmente, el etnocidio, digamos, de la generación del 80 se expresa en cosas que quizá hoy uno diría ha pasado el tiempo, ¿por qué hablar de eso ahora? Bueno, siguen las memorias, no terminan de aparecer y van a seguir apareciendo. Hace apenas
4 meses tuve la oportunidad de estar en Villa Guillermina. Villa Guillermina es una localidad que se hizo tristemente célebre como consecuencia de las represiones de la forestal, digamos, justamente, digamos, cuando se agotó la explotación del tanino y una gran huelga generó, digamos, una tremenda masacre en las zonas rurales del Chaco santafesino. Pero en el momento de visitarlo, hacía meses, pero en realidad prácticamente, digamos, menos de un mes, que se había vuelto, digamos, a su territorio los restos de un cacique que estaban en el Museo Antropológico de La Plata. Así que La Plata también guardaba en su museo las memorias, digamos, del genocidio sobre el cual había sido fundada. No es un problema de La Plata, es un problema de la Argentina y de la dificultad de la Argentina para expresar, digamos, también no solamente sus grandes batallas, sus grandes triunfos, sus grandes héroes, sino también aquellas cosas sobre las cuales hoy el Estado argentino aún no ha pedido perdón. Uno de ellos, digamos, el genocidio de los pueblos originarios. Otros países lo han hecho, Australia, Canadá. Alguno dirá qué diferencia hace. Desde mi punto de vista hace diferencia. La República de Argentina, el Estado argentino, debe pedir disculpas, debe pedir perdón por el genocidio y el etnocidio que supone haber dividido intencionadamente madres, hijos, padres, digamos, para que la cultura de los pueblos originarios quedara sesgada y quedara cortada en la memoria. Algo parecido ocurre, digamos, durante la época de la dictadura y claro, La Plata vuelve a ser epicentro, una ciudad mártir, porque entre otras cosas es la ciudad universitaria por excelencia de la República Argentina, digamos, y fue por la cantidad de habitantes y la cantidad de estudiantes universitarios probablemente y la cantidad de sectores trabajadores, obreros, uno de los lugares del país donde se sintió con más impacto y se siente hasta el día de hoy, créanme, digamos, el impacto de esta tremenda represión que ocurrió en la ciudad. Tengo para mí, digamos, la idea de que la tarea que el ministro de Salud me ha encomendado, la creación de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, no es una tarea sencilla. Edificar esta nueva Escuela de Gobierno en Salud en el edificio de 4 y 51 es una tarea de revisión simbólica de tanta potencia, de tanta complejidad, como crear una universidad en la ex ESMA. Es un lugar que ha sido, digamos, por lo menos lugar de operaciones, digamos, en la provincia de Buenos Aires durante la época de la dictadura. Y van a tener ustedes un testimonio de una compañera que muchos años después, digamos, visitando la escuela, pudo reconstruir su memoria de las violencias, digamos, que experimentó entre el periodo 76-78 en esa escuela. Conversando con ella le decía yo que me llama mucho la atención, porque a uno le parece normal, porque en definitiva somos argentinos, esta dificultad para hablar, digamos, en el 2020, digamos, claramente, digamos, casi 40 años de democracia y todavía, digamos, nos cuesta hablar. Pero está claro desde esa época y ahora que el silencio no es salud. Lo comparaba con otros países que han sufrido, digamos, guerras civiles, pero que tienen, digamos, la posibilidad sana, digamos, de hablar, de expresarse, de expresar de alguna manera, digamos, lo que le ha pasado, de poder conversar, digamos, lo glorioso y lo siniestro que se mezcla siempre en cualquiera de las historias de un país real. 2020, en plena emergencia de coronavirus, en el contexto de una nueva conmemoración que la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara quería realizar presencialmente, digamos, siendo sede de una reflexión de todo el Ministerio de Salud de la provincia y con la expectativa, digamos, de contar también con las palabras del ministro de Salud, víctima directa de la dictadura, digamos, en su juventud.
nos pareció interesante, digamos, sumarnos a las formas de reconversión ciudadanamente responsables, digamos, no convocando a manifestaciones o reuniones, digamos, de contacto físico para no, digamos, minimizar esta cuarentena que estamos viviendo y protagonizando todos los argentinos y las argentinas. Y nos parecía, digamos, que sin embargo no podíamos permanecer sin expresarnos, sin decir, sin compartir, sin contar, digamos, lo que sentimos a 44 años del golpe de Estado. La Escuela de Sanidad, sobre la cual estamos fundando la Escuela de Gobierno en Salud, ha tenido, digamos, sus altos y sus bajos, sus momentos gloriosos, sus momentos memorables y de los otros, pero tiene que ver también con la salud pública. Y la salud pública, quiero señalarlo con dolor, digamos, la salud pública no puede exponer las mejores credenciales en su asociación estricta con la democracia. Puede recordarse todavía, digamos, y seguramente lo vamos a recordar en estos días más todavía, la frase de Coni, digamos, expresando la idea de una suerte de dictadura sanitaria, digamos, y bueno, quiero señalar, digamos, que la defensa de nuestros conciudadanos, las medidas epidemiológicas, la totalidad de las medidas que tomemos de aquí, digamos, en los próximos meses, no pueden de ninguna manera, digamos, arrasar las instituciones ni arrasar la democracia. La democracia es absolutamente consustancial con el derecho a la salud. En ese sentido, digamos, creo que desde la recuperación de la democracia para aquí, digamos, la salud pública está revalidando credenciales sobre su estrecha vinculación con las instituciones y con la democracia. Queremos ser parte de eso, queremos en ese sentido, digamos, pedir subsidio a un luchador por el derecho a la salud y por la salud pública, un militante como el profesor Floreal Ferrara, para poder lanzarnos hacia el futuro, aceptando esta historia, la que nos gusta y la que no nos gusta, como en la familia, digamos, tenemos familiares que queremos mostrar y otros que quizá sin querer lo queremos ocultar, pero lo real es que con toda esa historia queremos fundar hacia adelante la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, cimentada, digamos, en la lucha permanente por memoria, por verdad y justicia. Reitero, digamos, sin derechos humanos no hay derecho a la salud. Muchas gracias. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuenta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Bueno, yo me llamo Liliana Rodríguez y estuve en esta escuela desde el año mediados del 75, más o menos es el registro que tengo que llegué. La escuela en ese momento, desde el punto de vista edilicio, muy igual a como está ahora. No he venido mucho en este último tiempo.
creo y estoy segura que estas paredes guardan muchísimo silencio. Creo que se vea muy parecida ediliciamente, representa el quedarse en el tiempo. Este lugar no avanzó en recuperación de memoria, aquí pasaron muchas cosas y están muy silenciadas, porque yo tengo algunas cuestiones que he reflexionado durante mucho tiempo, que tienen que ver con ¿por qué tanto silencio en este lugar? ¿Por qué en un avance de los organismos, que a través de los organismos hemos logrado tantas cosas, y con los testimonios de tantos y tantos compañeros que han estado desaparecidos, chupados, han sido legalizados, con los juicios que hemos tenido, y acá se mantiene el silencio? Entonces, hay algo que mueve este silencio subterráneamente y que lo sostiene. Y creo que tiene que ver con la figura de Miguel Ángel Maldonado padre y la figura de Miguel Ángel Maldonado hijo. Creo que no es casual que el hecho de que el hijo sea Cacique Maldonado, quien estaba en la CNU, y haya ocupado lugares que ocupó el padre, ha hecho mucho para mantener el silencio. Encuentro un papel sobre el escritorio donde yo me sentaba, en el que me decía que tenía que presentarme a esta oficina donde estaba sentado Miguel Ángel Maldonado. De una manera muy autoritaria y prepotente, donde me comunica que él ha decidido que yo a partir de ese día pase a ser su secretaria privada, y que tengo absolutamente prohibido tomar contacto o hablar con ningún compañero ni estudiante de esta escuela, que debía esperarlo en la puerta de ingreso a esta oficina, sin hablar con nadie. Bueno, y ahí empezó la situación de tortura psicológica más importante que viví, digamos, que atravesé en mi vida. Claro. Él estaba convencido, como acá está el correo, digamos, y este árbol no estaba tan grande, y el correo eran bases de hormigón, obviamente no era el edificio que soy. Entonces él decía que desde allí le iban a tirar los francotiradores. Entonces lo que hizo fue que yo redistribuyera, porque el escritorio estaba así, el escritorio que le correspondía a él estaba así, entonces me hizo redistribuir los elementos de manera que él pasó así, ahí, y me sentó a mí aquí de espaldas al correo. Yo abría con llave, era yo la que utilizaba la llave, y él se quedaba en la puerta, y yo lo que debía hacer era buscar micrófonos e ir abriendo los cajones en la medida que él me iba diciendo. El primero de la izquierda, ¿no?, que era donde se suponía, o él suponía, que iban a explotar las bombas. El día que yo sepa, me dé cuenta que algo de lo que llega escrito, se habla, se dice, salga de estas paredes, ese día me vas a conocer. Que me decían que llamaban de policía, pasarle la llamada, y él empezaba a preguntar. Entonces preguntaba, ¿cuántos tenés? ¿Hay embarazadas? ¿A qué hora? Y acordaba un horario. Eso me llevó con el tiempo a estar casi segura que él presenciaba torturas. Y se hablaba de operativos nocturnos. Como yo de noche no venía, no podía hablar con nadie. Yo no sabía si hasta dónde eso era o no era.
Bueno, están listos los micros, ¿a qué hora va a ser el operativo? O sea, eran cosas concretas. Yo no sabía si darle la magnitud, era yo, digamos, quien no sabía cómo ubicar eso y obviamente no podía preguntar. Un 17 de agosto, feriado, dejamos de verlo a Rubén Roca. A partir de ese día, no vino. Lógicamente era una indicación, ¿no? Para quienes vivimos esa época. Y veo un señor que para mí era un viejito y por supuesto capaz que era ahora mucho más chico que yo. Y el señor me dice que quiere hablar con el director y que es el papá de Rubén Roca. Es de los momentos más duros que yo recuerdo, porque yo no sabía cómo decirle que no era con quien debía hablar, pero no tenía manera. O sea que yo presencié la entrevista, si se puede llamar de alguna manera, si se puede llamar entrevista, porque esa situación que yo presencié, ahí sí yo le pongo el nombre a Miguel Ángel Maldonado de genocida, porque yo sí escuché ahí con qué soberbia y de qué manera le decía al padre de mi compañero en qué andaba Rubén, le quería sacar información, lo mandaba al Ministerio del Interior. Yo no tengo dudas de que él tuvo que ver con la desaparición de los compañeros y compañeras de esta escuela. No tengo dudas. Bueno, primero quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos de la Escuela de Sanidad, a Alejandro, a Celia, a Fabiana por esta invitación a la lectura de un cuento que para mí tiene una significación muy especial. También es una forma para agradecerle a Patricia Chabat, una gran escritora, una compañera, una luchadora, por este gesto literario que ella ha tenido, en parte inspirado en mi historia, pero cuyo cuento es muy bello. El cuento se llama Botón de nácar, del libro Latitudes Literarias. Carlos recorrió con la yema de los dedos el portadocumentos de cuero. Lo sintió extremadamente liso. Volvió a recorrerlo con sumo cuidado y se sobresaltó. Lo intentó una vez más con los ojos cerrados, mientras repetía en voz baja: «Por favor, que aparezca el botón, por favor». No se dio por vencido. Abrió el portadocumentos, miró el retrato de su hijo junto a su esposa, escarbó con los ojos detrás de la foto, sacó el documento, una tarjeta y volvió a escarbar, pero el botón no apareció. Sacudió con rabia el estuche delgado, lo dio vuelta con una media y finalmente lo arrojó con rabia contra el piso. Cayó de rodillas en el patio de su casa, sollozando como si fuera un niño, reclamando con desesperación un botón de nácar amarillento, gastado y viejo. Emiliano, su pequeño hijo, apareció arrastrando un camión de madera cargado con los objetos minúsculos que fue hallando a su paso. Esparcidos por el piso de toda la casa, sus ojitos negros sorprendidos observaban a su padre de rodillas, llorando. Años atrás, antes de cumplir los 18, en ese mismo patio apoyado en la pared, se había deslizado hacia abajo lentamente para no desplomarse en el piso. Acababa de confirmar que le habían cambiado la historia. Su propia historia se convertía en una mentira, el mundo que lo rodeaba en una amenaza, y él en un fantasma escuálido, perdido y solitario. Había tenido una infancia feliz, aunque su padre enfermara y falleciera antes de su nacimiento. Su madre se había vuelto a casar, formando otra familia, y su padrastro se había ocupado de él, como lo había hecho con sus propios hijos,
tanto que recién entrando en la adolescencia cayó en la cuenta que de su propio padre conocía muy poco. Quiso saber más de él, pero los recuerdos se habían tornado en un misterio familiar. Ante el reclamo insistente, lo único que logró fue que su madre llorara sin consuelo y se encerrara en sí misma, de forma tal que terminó aceptando un pacto de silencio por temor a ocasionarle más daño. No volvió a preguntar por su padre hasta el día en que se encontró con una placa con 50 nombres. Esa placa de bronce amurada en la pared del aula homenajeaba a un grupo de estudiantes universitarios desaparecidos durante la última dictadura militar. Entre los 50 figuraba el nombre de su padre, tal como lo confirmara horas más tarde en el patio de su casa. Carlos quiso gritar al mundo, reprochar a su madre por ese padre doblemente desaparecido, pero no emitió sonido. Se apoyó en la pared y fue deslizándose lentamente hacia el piso, como si la historia lo aplastara. Por aquellos días anduvo a los tumbos por la vida, perdido, en una tristeza inconmensurable, sintiéndose fantasma. Con el paso de los meses armó algunas partes del rompecabezas. Construyó la historia como pudo con los fragmentos disponibles de su padre. Carlos Antonio joven, estudiante universitario aplicado, empleado responsable, militante barrial, reconocido por su labor. Secuestrado a la salida del trabajo sin que nadie haya dado cuenta de su infortunio, a excepción de 3 sobrevivientes de aquel cautiverio. Esos fragmentos reconstruidos oficiaban alternativamente de horizonte y de laberinto. Este último era oscuro e infinito. Cuando se perdía en él andaba peleándose con la vida y reclamando un pasado diferente, exigiendo imposibles. Cuando oficiaban de horizonte le ordenaban la búsqueda. Y buscando, Carlos dio al fin con el último sobreviviente que viera con vida a su padre. Tomó coraje, llamó por teléfono y se presentó. Le bastó el cruce de unas pocas palabras para comprender que lo estaba esperando. Me gustaría hablar con usted. A mí también. ¿Puedo ayudarte en algo? Ando buscando a alguien que me cuente cosas de mi padre. ¿Qué querés saber? Todo lo que pueda decirme. Todo hasta el último que vio, dijo Carlos. Una tarde otoñal se encontró con Cristina en un café céntrico. Ella llegó minutos antes a la cita y se sentó en una mesa junto a la ventana. Lo esperó ansiosa. Con la colilla de un cigarrillo encendía otro. Reconoció a Carlos hijo en cuanto se asomó por la puerta del local. Lo llamó agitando una mano. Ambos temblaban. «Sos idéntico a tu padre», exclamó Cristina, tendiéndole ambas manos. Carlos sonrió. Esperaba oír esas palabras. Se las hizo repetir varias veces en el transcurso de la conversación. También en los encuentros sucesivos. Necesitaba oír esa frase. La sonrisa de Carlos era amplia como la de su padre. Mostraba los dientes y se le iluminaba la cara. A Cristina se le mezclaban los tiempos. Vibraba su interior y por instantes sentía la presencia de Carlos Antonio padre. Deseaba profundamente que la magia existiera y que Carlos Antonio pudiera ver sonreír a su hijo, aunque fuera a través de sus ojos. «Si te viera tu padre», comentó un día al pasar. «Ay, y si yo pudiera abrazarlo tan solo una vez», exclamó Carlos, con tanta rabia, con tanto dolor, que Cristina arrepentida le pidió disculpas por el comentario. Ambos renegaron con tanta historia ayunas de magia. Comenzaba el invierno de 1977 cuando trasladaron a Cristina del primer piso del centro clandestino a los calabozos del subsuelo. Le quitaron las esposas, la venda de los ojos, le dieron una muda de ropa limpia y los elementos mínimos e indispensables para curarle las heridas infectadas a Carlos Antonio, torturado y engrillado. De todo el cautiverio compartieron 2 meses en ese oscuro subsuelo. En ese mundo infernal se conocieron y con ese resto de vida fueron ligándose el uno con el otro, día tras día. Juntos regresaron al útero materno, nacieron, crecieron y murieron cientos de veces, hermanados para siempre. Cristina podía dar cuenta de cuánto esperó Carlos Antonio el nacimiento de ese hijo. Los besos al aire que solía tirar, dirigidos a él y a su madre, las caricias curvas que diariamente seguían las líneas imaginarias de la panza fecunda.
pudo transmitirle la fuerza, el coraje y la ilusión que tenía su padre de recibirlo en un mundo diferente. Si bien Cristina no pudo dar imposibles, ni cambiar lo ocurrido, posibilitó que Carlos sintiera la presencia de su padre, el calor de su cuerpo, su olor, su risa y sus abrazos. Lo guió hasta reconocer los pedacitos del padre que llevaba puestos para siempre. ¿Hay algo que recuerdes especialmente de mi viejo?, preguntó Carlos durante uno de los habituales encuentros. Los latidos de su corazón, respondió Cristina sin dudar. ¿Recordás su corazón? La oscuridad, los ruidos y los gritos eran espantosos. Vivía con miedo, pero con el silencio absoluto entraba en pánico. En aquellas contadas ocasiones en que todo quedaba sepultado bajo el silencio espeluznante, yo me aterrorizaba y perdía el control. Carlos Antonio, me decía, escucha estos bombos, y apretaba mi cara contra su pecho. Yo escuchaba sus latidos retumbar y lentamente recuperaba la calma, si es que a eso podría llamársele calma. Carlos llevó una foto de su padre a casa de Cristina. ¿Sabía mi papá que lo iban a matar?, preguntó Carlos con voz serena. Sí. ¿Qué pensaba? ¿Qué te decía? No quería pensar en ese momento. Quería vivir, ver a tu madre, conocerte, tocarte. No hablaba de la muerte. Hablábamos de todo lo que íbamos a hacer en libertad. Fantaseábamos que pronto veríamos el sol. ¿Qué habrán visto sus ojos antes de morir? ¿Qué habrá? No hablemos de esto, nos hace daño, interrumpió Cristina. No puedo, necesito saberlo. Seguramente pensó en vos, dijo convencida. Permanecieron en silencio mirando la imagen vital. El parecido era innegable. Cristina salió del comedor y regresó con un sobre de gamuza, minúsculo. Sacó de su interior un botón. Abrió la mano izquierda de Carlos, lo colocó en el centro y la cerró con fuerza. Sus manos se encerraron en el puño del joven, mientras lágrimas pesadas caían de sus ojos. Aquella noche, explicó Cristina, no pude despedirme. Entraron y me obligaron a permanecer con la cara contra el piso, mientras se llevaban a tu padre para siempre. No les resultó sencillo. Este botón cayó de su ropa en el instante en que lo sacaban del sótano. Resistió hasta lo último. Lo he llevado conmigo desde entonces. No me ha quedado más que esto. ¿Me lo das? Siempre fue tuyo, dijo Cristina. Saldando la vieja despedida, 18 años después, Carlos guardó el botón de la resistencia, como solía llamarle, como un amuleto, siempre junto a su documento de identidad. Emiliano soltó la soga del camión, extendió sus brazos y se abalanzó hacia su padre para colgarse del cuello. Padre e hijo permanecieron abrazados el tiempo necesario. Ya calmo, Carlos se incorporó y vio el camión de juguete, estacionado con su preciosa carga. Feliz, descubrió al objeto perdido junto a un carretel de hilo vacío, 2 tapitas de metal y varias piedras de colores. Tomó el objeto preciado con una mano y con esa misma mano la de su pequeño hijo. Y así, sujetando ambos al botón de nácar, traspasaron el umbral en búsqueda de mejores días. Este bello cuento de Patricia Chabat merece realmente que esté en este homenaje que, bueno, tenemos que afrontar cada uno de nuestros hogares y también homenajear a esta gran escritora y toda su producción, que es una compañera y es una luchadora. Así que les agradezco. Espero que los haya movilizado tanto como me movilizó a mí durante mucho tiempo y agradecerles infinitamente por esta posibilidad. Gracias.
justicia. Ahora y siempre. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amaran y no la dejan